Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, Claudi. Muy buenos días, noches, buenas tardes. ¿Cómo estás, Di? Bien, ¿y Bienvenidos vos? a todos. Gracias. Bien, muy bien. Disfrutando Casi de, arrancando mayo. sí, disfrutando del otoño, de mayo, que tenemos algunos días con mucho frío y otros días, bueno, las mañanas, sobre todo las mañanas y a veces las noches, pero bueno, hoy está lindo, así que Todo un logro. aprovechamos. Todo un Ujú. logro disfrutar en estos tiempos. No es menor. Sí, mira, mira que justo el tema. Disfrutar. Sí. Sí, empezamos el mes pasado con clima organizacional y a meternos un poquito en las organizaciones. De paso, antes de arrancar, les contamos que estamos dando capacitaciones de habilidades blandas que contribuyen a mejorar el clima organizacional. Y como vimos que llamó la atención y que se ve que es un poco una necesidad o una inquietud también de muchos de nosotros de mejorar el clima en nuestras organizaciones. Este mes vamos a hablar de las conversaciones en las organizaciones. No, me sale así el titubeo porque me parece que tiene que ver estrictamente con el hablar. Cuando nosotros hablamos de conversar, claramente estamos hablando y nos estamos refiriendo a charlar con el otro. Pero en el medio de la invasión de las nuevas tecnologías, que estamos todo el tiempo con tiqui, 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 o mandamos audio o escribimos un texto, que es válido, ¿sí? Que es parte de conversar, pero no es lo mismo que esto. Ujú. No es lo mismo que lo estemos haciendo sin esperar, bueno, te escribo, viene la respuesta, te mando un audio, viene otra respuesta. No, estamos hablando de conversaciones, en este caso en las organizaciones, y es algo que, como vos decís, parece que la inquietud ha despertado y las personas se han dado cuenta que, bueno, parece que no están conversando tanto, ni, ni en las organizaciones, ni en algún que otro ámbito. Y bueno, Sí, nos hemos animado a continuar con esto sí. durante mayo. Y el tema de hoy es ni más ni menos que lo opuesto, que es el fantasma de no decir. El fantasma de, o los fantasmas, de cuando, tucu, tucu, mira, me quedo calladita. Ujú, sí. Em, ¿Por qué hablamos de fantasmas? Se nos ocurrió como esa palabra poco ortodoxa tal vez, pero tiene que ver con algo que no se va, ¿no? Que están en nuestra cabeza dando vueltas, son conversaciones que, que cada uno de nosotros ya detecta que quiere tener o que quiere decir algo, que quiere hacer un planteo y por algún motivo, por diversos motivos, por diversos fantasmas que hoy vamos a conversar acá, y durante todo mayo en realidad, no lo dice. Entonces, eso se queda acá. Es como cuando dice Marcelo Krinsky, cuando detectamos que queremos tener una conversación y no la tenemos, esa conversación no desaparece. Al contrario, muchas veces se hace más fuerte y aparece cuando nos estamos bañando, en la organización, cuando estamos cocinando, y por ahí estábamos por la calle y si alguien nos ve parece que estuviéramos hablando solos, pero bueno. Cuando estamos a punto de conciliar el sueño, ahora que sigue habiendo muchas personas que están pasando por distintas emociones con los confinamientos y de pronto, ay, me agarró el insomnio, me desvelé. Bueno, ¿en qué estaba pensando? Y probablemente hayas estado pensando no solamente en algo personal, sino en alguna conversación que no tuviste. O en algún, vamos con el primero de los fantasmas de los cuales vamos a hablar hoy, que es el supuesto. Y me quedo suponiendo, Ujú. supongo que si hablo con el otro, o si no hablo con el otro, puede pasar determinado resultado o determinado u otro, ¿sí? Que, no, que probablemente es esto que estoy suponiendo, no estoy chequeando, esto que no estoy habilitando, que me quedo como el ejemplo que dijiste recién de Krinsky, la conversación no se va, queda tejiéndose. Sí. Y el supuesto encadena como distintos supuestos, porque no es solo esto que no estoy chequeando, sino que supongo que el otro debería actuar de tal y cual manera, según lo que a mí me parece,
Y en las organizaciones, bueno, en general hay estos desencuentros en la vida, pero en las organizaciones a veces se acrecientan porque pasan muchas cosas, ¿no? Entonces nosotros suponemos que nuestro jefe o que la persona que tenemos a cargo debería responder de tal y cual manera, pero a lo mejor nunca le hicimos un pedido explícito o a lo mejor nunca chequeamos. Entonces, no solo suponer en la conversación, sino suponer lo que el otro, lo que para nosotros es cómo no se va a dar cuenta, no sé, que tal cosa, que me tiene que saludar todas las mañanas, sí es obvio. Y por ahí sí, por ahí el otro viene pensando en su propia conversación interna y no nos vio, y no sé, mil desencuentros como esos, que también nos pasan a nosotros. Pero por supuesto, que interpretamos y suponemos que el tono de voz o la forma en la que me miró mi compañero cuando lo saludé en la mañana, cuando lo saludé en la tarde o cuando le pedí algo mientras que estaba hablando por teléfono, y me quedé con el supuesto de que, no sé, había algún problema, que no le gustó lo que le dije. Y yo dije, habilita quédate, en vez de callado, habilita la conversación. Sí, aparte me encanta porque no le gustó lo que le dije y de ahí sale este fantasma. No le gustó y con todas las veces que yo le he hecho el favor, pero ¿quién se cree que es? Que no, no, pero ahí no va. Qué Y hermoso. ahí el supuesto empieza a tejer y la conversación privada, y mira, yo creo que puede ser una manta que nos abrigue todo el invierno, el Sí, supuesto, sí, si lo dejamos como un fantasma y nos quedamos sin hablar. sí, Vamos con el segundo, dale. en los costos, Ujú. de los cuales hablamos desde hace ya muchos meses. Los costos. Los costos de hacer, de decir, y en este caso, de no decir en Ujú. una organización. Sí. El costo primero es individual, ¿no? Tiene que ver con el modo en que yo me siento, con cómo voy a trabajar, con mis emociones y también con mi efectividad. Creo, pero también después todo eso tiene un costo en la organización, en la coordinación de acciones, eh, y muchas veces, como ya llegando, pero también lo hemos visto, lo hemos experienciado, el costo de no decir tiene un costo, puede tener impacto en nuestro cuerpo. Nos podemos enfermar, no sé, podemos estar muy cansados, distintas cosas. Y lo que vemos muchas veces en relación específicamente a el clima organizacional es que ese costo de no decir, de no habilitar una conversación, cualquiera sea el tema, recordemos a la gente que no hay temas ni más importantes ni menos importantes, cada uno tiene que ver con lo que percibe, y por eso es la idea de conversar y de chequear lo que está sucediendo y lo que nos está sucediendo con el otro en la organización. Ujú. Si no se evalúan esos costos, no logramos trascenderlos, ¿sí? No logramos hablar. En las enfermedades estamos hablando que el costo específicamente es el del rendimiento. Ujú. No estoy trabajando lo mismo que siempre, no voy a trabajar porque me estoy ausentando, empiezan otros malestares, estamos hablando siempre del contexto de las organizaciones, ¿sí? El resultado, el clima que tenemos para trabajar, y recordemos algo, Ujú. aun cuando hay home office, ¿sí? La cantidad de horas que las personas pasan dentro de su trabajo, en el lugar que sea, en Ujú. una oficina, al aire libre o en su casa. Es cuántas horas está enfrente, en este caso, si estamos hablando de el trabajo en casa, cuánto está enfrente a una computadora, una pantalla, cuánto tiempo está con un celular hablando por teléfono o respondiendo correos electrónicos. Bueno, de todo eso de lo que estamos hablando tiene que ver con mi rendimiento. No tuve la conversación, me quedé suponiendo cuál es el costo. Y el costo que me voy a enfermar, que me voy a estresar, que no voy a tener ganas de ir a trabajar, que no voy a Sí, tener ganas y vamos hilando los fantasmas, me quedo con esa trama que suponía que era de determinada manera, ¿sí? Y vamos con el último de los fantasmas, que es, si no digo algo, ¿cuál es el resultado? ujú. Sí, que al final, sobre todo en las organizaciones, buscamos un resultado y también ese resultado es primero individual y después, obviamente, organizacional o en equipo. Y,
y yo creo que el resultado, muchas veces cuando nos empezamos a perder en estos fantasmas, que no son pocos, que no son menores, que están mucho más presentes de lo que cualquiera puede llegar a creer, se desdibuja el trabajo de cada uno. Si yo estoy en una organización que me gusta hacer el trabajo que hago, pero si en vez de enfocarme en mi trabajo y en lo que a mí me apasiona o por lo que me pagan, estoy pensando en esto, que me está haciendo ruido acá, difícil me pueda concentrar, difícil que me salgan las cosas bien o más o menos, o no sé, es eso como primer resultado que se va perdiendo. Diluyen, Ujú. absolutamente. Y cuando hablamos también de que es un fantasma el resultado, no estamos hablando de los grandes ejemplos o los ejemplos más fáciles que encontramos dentro de una organización que tiene que ver con establecer una conversación o no sobre necesito un cambio de horario, necesito un cambio de sucursal o necesito un aumento de sueldo. No estamos hablando solamente de esos tópicos. Acá estamos hablando de, por ejemplo, lo que decimos siempre es tener una conversación para decirle, che, ¿sabes qué pasa? Mi compañero no me gusta el tono con el que me dice buenos días y quizás tenga un problema, digo, si vamos a suponer, puede tener un problema familiar y quizás no tiene que ver conmigo, pero habilito la conversación. Entonces, de nuevo, el resultado es el eje de hablar o no hablar. ¿Qué es lo que quiero? Y de nuevo, todo esto impacta en la organización en bienestar y en clima, ¿sí? Sí, porque al fin de cuentas, en realidad nosotros hablamos de organizaciones o en las empresas, pero las organizaciones las hacemos las personas nos relacionamos de una u otra manera. Nadie dice por ahí, ay, yo no al trabajo, a algún lugar a hacer amigos o a casarme o ponerme, pero necesitamos relacionarnos para ser juntos. Entonces, cre- creemos que es clave, que es clave poder conversar. Sabemos que no es sencillo, sabemos que no es eh, no sé, que por ahí tenemos que plantear algo complicado y nos vamos a tener que preparar. Pero esto que decíamos al principio, pero no va a desaparecerse hasta que no lo hagamos. No va a salir de acá para ponerlo acá. Y por eso empezamos con este primer vivo o esta primera conversación de mayo, vamos a seguir dando tips, pero la idea es, bueno, decir, bueno, ¿y cómo empiezo yo a sacarme esto de acá para ponerlo afuera? Bien, vamos a darles pequeños tips, pero en esos pequeños tips hay uno que se llama y que hemos de alguna manera pensado que es el fluir. Entonces, dentro de los tips, es el fluir y dar lugar a que habilito la conversación y que es espontánea también, que no voy con... bueno, tiene mucho que ver en esto de interactuar y de danzar, con que también voy a escuchar, no solamente voy a exponer, ¿sí? Y en esto es como, a ver, escuchar las necesidades, hablar sobre las mías y también escuchar las que el otro puede llegar a tener. Digo, es una espontaneidad. Cuando hacemos esto, vos decías, hay algunas cosas que no desaparecen. Nosotros cuando hablamos de conversar siempre hablamos de danza, ¿sí? De danzar con el otro. Y podemos saber cómo, no nos va no es una coreografía, no está armada, la vamos a practicar. No, se va dando, va fluyendo. Puede ir para un lado, puede ir para otro. Pero básicamente habilita a, de nuevo, a un resultado. Sí, y para poder fluir es clave también dos cosas. Primero, la apertura, y cada uno puede gestionarse y gestionar, ¿sí? Es como, bueno, si yo me voy a sentar con Claudia a acusarla de algo y a decirle, bueno, probablemente no fluya nada, no conversemos mucho y no lleguemos. Pero sí esto que decía Claudia, escuchar, y para escuchar también tenemos que ir dispuestos a una apertura. Y para eso también lo podemos diseñar, buscar un contexto, es como, bueno, si no vamos a hablar mientras estamos marcando o en el ritmo o en el momento en que hay que traer las cosas y decir, che, esto, no, vamos también a construir ese contexto para que esa conversación, que puede al final no dar como el resultado que nosotros queremos, pero sí, seguramente, cuando esa conversación sucede,
sucede, saca acá, se pone acá y pasan otras cosas, pero eso ya es para el encuentro que viene. Absolutamente, y sobre todo cuando estamos hablando de que fluya con las emociones que hay y que podemos hablar de muchas emociones que nos surgen a la hora de hablar, pero básicamente que surjan, ¿sí? Que los fantasmas los dejemos para los dibujitos animados y que empecemos a hablar un poco más sobre el resultado que queremos lograr dentro de una organización para nosotros y para los otros. Me encantó. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Gracias a todos del otro lado. Nos vemos el lunes que viene con resultados inesperados, justamente. Absolutamente, gracias a vos, Di. Besos y buena semana. Igualmente. Adiós.